Si fuiste a la costa argentina en los 80, apretado en un auto sin aire acondicionado y sin GPS, prepárate. Hoy vamos a destrabar 12 recuerdos que los pibes de hoy nunca entenderían. Y quédate hasta el final, porque el recuerdo de la tarde te va a revivir un trauma de la infancia. ¿Arrancamos? La odisea del verano empezaba ahí, en la ruta, con el auto sobrecargado hasta el techo. Viajar a la costa en los 80 era un verdadero acto de supervivencia. Íbamos todos apretados, muertos de calor, tragando el viento y los mosquitos que se colaban por la ventanilla. El aire acondicionado era una utopía, y los cinturones de seguridad, bueno, mejor ni hablemos. En esa época no había GPS, tu única salvación era la vieja guía Filcar, esa que se abría y terminaba tapando la mitad del parabrisas. Y mientras tu viejo peleaba a muerte con el mapa delante, atrás se desataba la verdadera batalla campal con tus hermanos. Si tenías suerte, tu viejo ponía chistes para toda la familia, como los de Landricina. Pero si no, y en el peor de los casos, te tocaban los chistes verdes de Corona o de Nicolita. Ahora, si mamá ganaba la pulseada del pasacassette, ¡ay, Dios mío! El viaje entero se convertía en un recital romántico a los gritos limpios de la mano de Julio Iglesias, el Puma Rodríguez, Valeria Lynch o Nicola Di Bari. Al llegar a cualquier playa no existían las carpas de diseño ni los paradores bien modernos. Las familias conquistaban la arena armadas con esas clásicas y pesadísimas sombrillas de lona a rayas. Era un mar de gente amontonado, armando verdaderas trincheras contra el viento en una época donde lo simple era la regla. A la hora de comer, olvídate de comprar comida en el parador. El verdadero menú venía desde casa en la conservadora. La familia argentina desplegaba en la arena el clásico mantera, flores o frutal con la vajilla de plástico que era exclusiva para los veraneos. ¿Qué se ponía? Salpicón de pollo o de atún, con la mayonesa que a esa altura ya estaba un poco tibia, o los típicos sándwiches de pan lactal de jamón y queso o de salame, que sacabas todos aplastados y transpirados de la heladerita. Pero la verdadera estrella era la hidratación. Mamá sacaba ese clásico termo gigante que se apretaba arriba, no sé, era como a bomba, y estaba repleto de jugo swing. Era como tomar ácido puro, tan dulce y fuerte que te dejaba la garganta ardiendo, y obviamente nunca jamás te sacaba la sed. Pero nosotros lo tomamos igual como si fuera un manjar. Con algo había que sacarse el gusto salado, ¿no? Bien, acá está el trauma colectivo de toda la generación. Después de comer existía una ley que era marcial, impuesta por todos los padres. Había que dejar pasar exactamente 2 horas de reloj para hacer la digestión antes de volver a meterse al mar, porque si no te morías. Nos decían que si tocabas el agua 1 minuto antes te iba a dar un calambre mortal. Te pasabas esas 2 horas mirando el agua con desesperación, derritiéndote en la arena, mientras el tiempo pasaba más lento que nunca. En esa época la palabra factor solar era como una palabra de ciencia ficción. Ir a la playa era sinónimo de embadurnarse en bronceadores aceitosos, no sé, tipo rayito de sol, para quedar bien negros y lo más rápido posible. El resultado, terminábamos todos literalmente rojo fuego, ardiendo de dolor bajo el rayo del sol inclemente. Y a la noche, prepárate. Obviamente se venían las rodajitas de tomate. Bien, en los 80 enamorarte en enero era una tragedia griega. Conocías a alguien en la playa, pasaban 15 días juntos y juraban amarse para siempre. Pero llegaba febrero y había que volver a casa. No existía ni WhatsApp, no había Instagram ni redes sociales para seguirte. Te despedías llorando, te dabas un número de teléfono fijo anotado en un papelito, que después perdías, y no volvías a saber de esa persona nunca más en tu vida. Hoy sacamos 1000 fotos y las borramos en el acto, pero en esa época capturar el verano requería dinero y paciencia. Si eras afortunado y tenías una Polaroid, el ritual era disparar el flash y quedarse hipnotizado agitando el cuadradito de papel esperando que los colores aparecieran mágicamente. Pero lo normal era usar cámaras a rollo, donde no había margen para el error, y obvio que siempre salías con los ojos cerrados o la cara totalmente detonada. Nunca te veías tan mal queriéndote ver bien. Y además aprendíamos a desarrollar la paciencia esperando semanas a que se revelaran las fotos. Cuando bajaba el sol y ya estábamos rojos como un tomate, la peregrinación obligada era a las salas de videojuegos. Los fichines estaban en su apogeo absoluto. Entrar a Sacoa era un paraíso de luces y ruidos de 8 bits. Gastábamos la poca plata que nos daban nuestros viejos jugando al Pac-Man, al Galaga o al Wonder Boy. Y para los más grandes, el ritual sagrado era copar los flippers o ganarse respeto en las mesas de pool. Acá sí, acá nació nuestra independencia. Ir a tomar sol a la playa en los 80 tenía un accesorio de lujo que te separaba del resto del mundo.
el Walkman. Te tirabas en la lona, ponías tu cassette favorito y te ponías esos inconfundibles auriculares de vinchas metálicas con las esponjas de color naranja furioso. Era la desconexión total. Hasta que se te enredaba la cinta y tenías que rebobinarla con una Bic. Eso era el margen. Si ves una foto de la década del 80, parece que alguien tiró pintura radiactiva. La moda era un ataque visual. Mallas enterizas, bikinis, remeras y accesorios estaban en tonos fucsia, verde y amarillo fluo. El kit de supervivencia playero se completaba con esas viseras de plástico transparentes de colores, anteojos que eran súper gigantes y, por supuesto, el peinado. Un peinado con tanto volumen y spray fijador que desafiaba la sudestada que había en la costa. Y bien, y para finalizar, cuando caía el sol la rutina se trasladaba a la peatonal. No había pantallas en los bolsillos, la salida familiar era ir al cine. La comedia picaresca reinaba. Y el éxito era tan descomunal que durante más de una década no hubo un solo verano sin una película de la dupla Olmedo y Porcel reventando las taquillas. A esta salida obligatoria se le sumó otra joya que capturó perfectamente el espíritu de la época. Nadie se quería perder comedias como Los bañeros más locos del mundo, donde figuras como Emilio Dizzi y Berugo Carámbula nos hacían descostillar de la risa. Ir al cine a la noche para ver estos genios era el cierre perfecto para un día de playa agotador. Y sí, entre arena pegajosa, pieles ardidas y cintas de cassette enredadas, fuimos inmensamente felices. Esos veranos no tenían filtros, ni lujos, ni pantallas, pero tenían algo que la tecnología jamás va a poder igualar. Estábamos 100% presentes. Hoy daríamos cualquier cosa por volver a renegar con ese mapa de papel, por escuchar ese grito a lo lejos desde la orilla, o por destapar esa conservadora una vez más, solo simplemente para volver a sentir el amor de los que ya no están y recordar lo hermoso que era ser esos pibes que creían que el verano y la vida iban a durar para siempre. Nos vemos en el próximo Eco, chicos. Beso.